La clase de hoy va a ser sobre la madurez espiritual. Este es un tema quizás no muy común en el curso. De hecho, creo que nunca hablan sobre la madurez espiritual. Cuando hablo de madurez espiritual me refiero a hacernos responsables, a ser honestos, a darnos cuenta. Llega un punto en el estudio donde nos damos cuenta de que no tengo otra escapatoria que perdonar. Ya no tengo a nadie a quien culpar. Ya sé que yo soy el que está eligiendo el dolor, sé que yo soy el que está eligiendo la victimización, sé que yo estoy eligiendo todo lo que estoy sintiendo. Podríamos decir que la madurez espiritual es poder ver eso con calma, poder hacerme responsable, es decir, dejar a un lado los juguetes, mis ilusiones, dejar a un lado para aceptar de una vez por todas la paz de Dios, aceptar de una vez por todas que no hay otra opción que la paz, que el amor de Dios, que de hecho el ego ni siquiera existe. La madurez espiritual podríamos decir que es cuando no solo me doy cuenta de que yo estoy eligiendo al ego, sino que también puedo reconocer que el ego no existe, que el ego es una diminuta locada idea de la que me había tomado en serio y ya no tiene por qué ser así. Entonces es simplemente de un día para otro podemos hacer un gran cambio. Sabemos que no es de un día para otro la iluminación, pero sí de un día para otro se puede comenzar a hacer grandes cambios. Un día nos vamos a dar cuenta, soy el único responsable de toda mi desdicha. Ya no me voy a condenar por eso, porque condenarme sería seguir sustentando el mismo juego. Todo lo que tengo que hacer es de una vez por todas rendirme, dejar de huir de Jesús y dejar que me abrace. No tengo otra opción. Entonces, si aplicamos esto a cada momento le pedimos ayuda al Espíritu Santo. A cada momento, todo lo que hacemos es detenernos, es orar. Recordemos que el tipo de oración del que se habla en un curso de milagros es muy distinto a la oración que comúnmente conocemos, que es pedir la súplica, incluso de alguna manera tácita exigirle a Dios que me cambie las figuras del sueño. La oración del curso no exige nada, no pide nada, no suplica nada, simplemente es hacerse a un lado, es abandonarse en los brazos del Espíritu Santo para aceptar la verdad tal como es. En este abandonarse a uno mismo, podríamos decir que yace la madurez espiritual. Ya dejo de hacer pataleta como un niño, dejo de quejarme, dejo de responsabilizar al mundo, dejo de victimizarme. Alguna vez hace tiempo, hace algunos años, cuando yo comencé el camino espiritual o comencé a estudiar, leer mucho sobre autoayuda en la nueva era, la espiritualidad, por ahí quedó una frase que me quedó resonando mucho. Quizás esto fue lo que de alguna manera me llevó a una búsqueda mayor. La frase era, en toda ocasión, frente a todo lo que ocurra, tienes dos opciones. O eres víctima o eres aprendiz. Entonces, cuando eliges ser aprendiz, aprendes. Cuando eliges ser víctima, te victimizas. Cuando eliges ser víctima, sufres. Pero lo que uno tiene que entender es que uno puede elegir. Porque muchas veces uno dice, yo realmente me siento víctima, pero no puedo elegir. Y entonces viene aquí Jesús con su tierna sonrisa y nos dice, sí, sí puedes elegir. No te voy a obligar, no te voy a apurar, nadie te va a presionar cuando tú quieras. Como esta línea que la hemos citado mucho ya y la vamos a seguir citando. Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Esto es todo lo que nos dice Jesús. No nos exige, no nos obliga, no nos presiona, no hace nada más que decirnos, estoy aquí para ti cuando tú quieras. Te amo infinitamente como no imaginas. Te amo como nuestro Padre nos ama. Esto es lo que nos diría Jesús. Estoy aquí cada vez que tú quieras aprender a perdonar, yo te voy a enseñar. No necesitas nada más. No necesitas ya tener algo previo. De hecho, abandona todo lo que crees saber y deja que la voz de Dios te diga la verdad. Entonces la madurez espiritual es dejar de hacer pataleta como un niño, dejar de quejarme, dejar de responsabilizar a todo el mundo por mi odio, por mi victimización o por mi dolor. Tampoco sentirme culpable por haberlo hecho. Todos estamos haciendo eso todo el día, todos los días. Todos nos quejamos, nos demos cuenta o no, estamos en un constante estado de queja, en un constante estado de ansiedad, preocupación y culpa.
Me ataco a mí, ataco a mis hermanos, incluso si no me doy cuenta. Estamos todo el día en esto. No somos malos por esto. Esto es todo lo que quiere Jesús que hagamos. Seamos ya maduros en la espiritualidad, seamos adultos, incluso si como cuerpo ya somos viejitos o somos niños, da lo mismo. Puedo elegir. Y estas son dos cosas que tenemos que tener muy claro. La presencia de Jesús o del Espíritu Santo, la voz de Dios, es una presencia tremendamente amable, paciente y bondadosa. Como he dicho muchas veces, podríamos imaginar que Jesús está todo el día al lado de nosotros, acariciándonos la espalda y dándonos un besito en la mejilla, así tremendamente tierno. Jesús no nos obliga, no nos presiona, no hace nada más que amarnos. Nos dice nuevamente, si quieres ser como yo, te ayudaré, sé que somos iguales. Si quieres seguir alucinando, aguardaré a que cambies de parecer. Si quieres seguir atacándote a ti y a tus hermanos, creyendo que puedes atacar, porque el Hijo de Dios no puede atacar ni ser atacado. Si quieres seguir en tu sueño, aguardaré. Observemos que Jesús está aguardando ahí a que lo elijamos. Jesús está esperando pacientemente, no en el tiempo, en la eternidad. En realidad ni siquiera está esperando literalmente. Esto no es algo que se pueda entender. Hay que entenderlo en diferentes niveles. Pero Jesús representa, o el nombre que queramos ponerle, representa la voz que habla por Dios, la voz que nos dice, no ha pasado nada, no has cometido pecado, tus hermanos tampoco, no eres víctima, no eres victimario, no tienes nada más que hacer. De hecho, no tienes nada que hacer en este mundo. Lo único que por mientras puedes hacer es perdonar, aceptar la expiación para ti mismo. Entonces, poco a poco Jesús nos va pidiendo que soltemos nuestros juguetes de victimismo y de odio y de culpa incluso. Al sentirnos culpables es seguir sustentando el mismo plan de especialismo. Recordemos el uso que tiene el ego de la culpabilidad. Para el ego, la culpa es la demostración de que realmente logré triunfar sobre la unidad de Dios. Logré separarme de Él, ahora yo existo como algo único, separado, original, especial. Entonces, si me siento culpable, mi ego lo celebra y dice, genial, al menos siento algo separado de Dios, al menos existo separado de Dios. Entonces Jesús viene y nos dice, tú no existes separado de Dios, no eres ese cuerpo, no eres esa personalidad, no eres ni tus defectos, ni siquiera tus virtudes, no eres nada de lo que tú crees ser, pero eres algo mucho más grande que eso. Eres la extensión del amor de Dios, eres el Hijo de Dios. Entonces, llega un punto en el estudio de este curso, de un curso de milagros, cuando tenemos que ser muy honestos y decir, ya basta. Había una frase que ocupaba Kenneth Wapnick. Él decía que la paz ponga fin al conflicto. Y esto lo decía en total paz, sin conflicto. No era imponer la paz, era simplemente hacerme cargo, hacerme responsable de una vez por todas y dejar de victimizarme y dejar de culparme por haberme victimizado, dejar todos mis juguetes, dejar a un lado todas las ilusiones, todos los regalos del mundo que no han sido más que de miedo y de culpa. Va a llegar un punto donde nos demos cuenta de lo sencillo que era todo esto. Tenía que dejar simplemente a un lado todo lo que Dios no me dio y quedarme solo con lo que Él sí me dio, que es solo su amor. La diferencia, como la cuenta Jesús mismo en el curso, él nos dice, la diferencia temporal por ahora entre tú y yo es que tú tienes el amor de Dios, pero también tienes ilusiones, y yo solo tengo el amor de Dios. Y Él nos ofrece eso como ejemplo. Yo podría tener solo el amor de Dios en mi mente, solo que me asusta. Es ahí cuando tengo que considerar, tengo mucha resistencia a esa paz, le tengo mucho miedo al tierno abrazo de Jesús, a su paz bonita. Tengo miedo a estar en perfecta calma. Tengo miedo a no tener miedos. Cuando pueda ver esto y reírme tiernamente, calmadamente y decir, no ha pasado nada grave. Estoy eligiendo una tontera, una locura, pero ¿para qué condenarme por eso si no ha tenido efectos reales? ¿Para qué condenarme por una diminuta locada idea de algo imposible? ¿Por qué condenarme por lo que no se logró, por lo que no existe? Estoy eligiendo creer en un sueño imposible. ¿Por qué condenarme si es imposible? ¿Para qué condenarme por la separación si nunca ocurrió? Entonces, ¿para qué condenarme por tener odio con mi hermano? ¿Para qué condenarme por tener pensamientos de asesinato con el mundo? No han tenido efectos reales. Sigo siendo tal como Dios me creó, y esta es una de las líneas que más se repite
en el libro de ejercicios. Sigo siendo tal como Dios me creó. Esto es todo lo que tenemos que recordar. Así que el ser maduros espiritualmente no es tener mucho conocimiento intelectual, académico, ni siquiera es alcanzar una cierta edad. No es ya ahora que tengo 50 años, soy maduro. Y si estudio espiritualidad, entonces tengo madurez espiritual. No necesariamente. Quizás esté sumergido en mi especialismo, en la ansiedad, en una depresión culposa. Entonces la madurez no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con todas las experiencias en este mundo que he tenido, no tiene que ver con que superé un cáncer, con que superé una enfermedad, con que le gané a la pobreza. No tiene nada que ver la madurez espiritual con todos mis logros en este mundo. La madurez espiritual se refiere simplemente a hacerme cargo. Simplemente decir, soy yo el que está eligiendo al ego. Nadie lo está eligiendo por mí. Mis hermanos no eligen al ego en mi mente, yo soy el que lo elijo. No se elige automáticamente, no se elige involuntariamente, yo lo estoy eligiendo porque eso es lo que quiero. Esto es todo lo que tenemos que hacer, darme cuenta, estoy eligiendo al ego. ¿Qué con eso? No es nada grave. El ego ni siquiera existe. Jesús me pide que mire al ego de frente y lo llevemos a juicio ante el Espíritu Santo, donde es declarado inexistente. Este es todo nuestro alivio. El ego no era real. Así que todo lo que me sentí culpable era una ilusión. Y todo mi odio y mi dolor y mi victimización era una ilusión. No ha tenido efectos reales, no se ha perdido ni una sola nota del himno celestial. No importa lo que esté pasando. Hay una pandemia, hayan guerras, haya una invasión zombie o una invasión espacial, o se esté muriendo todo el mundo alrededor mío. Siempre pongo casos extremos, simplemente para denotar que no hay grado de dificultad en los milagros, no hay grado de dificultad en el perdón. ¿Por qué no perdonar? Esto es todo lo que nos dice Jesús cuando Él nos dice, si tan solo escucharas, se refiere a si tan solo perdonaras, si tan solo me eligieras a mí. Como esta línea que nos dice, cuando Jesús nos dice, si has tenido miedo es porque has elegido ir sin mí. Él nos pide que no le ocultemos nada, que hagamos una relación íntima con Él o con el Espíritu Santo, es lo mismo. Que hagamos una relación íntima con el Maestro interior, donde no le ocultemos nada de lo que nosotros pensamos que son pecados. Nada de eso es pecado. Recordemos esta lección que dice, la voluntad de Dios para su Hijo es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. A veces tenemos mucha teoría y por supuesto que es muy útil toda la teoría de un curso de milagros, pero a veces toda esa teoría se resume en simplemente aquietarme y dejar de huir de Jesús. Simplemente dejar que me abrace, dejar que me acaricie la espalda y me dé un besito en la mejilla. Esto es una metáfora, simplemente aceptar al Espíritu Santo en mi mente y compartirlo con mis hermanos. Entonces ahora veo todas las personas que yo veía como los villanos. Mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos, todos los villanos de mi historia. Y digo, ahí está el Santo Hijo de Dios. Lo sé por teoría, pero los sigo culpando. Sigo sintiendo dolor. Todo lo que tengo que hacer es detenerme. Ser maduro espiritualmente es hacerme a un lado y escuchar a Jesús. Es aceptarle en mi corazón. Es simplemente decir, hermano mío, yo quiero ser uno contigo. Y si eres uno con Jesús, eres uno con toda la filiación. Kenneth Wapnick sugería no ir demasiado rápido con el curso, pero también sugería no perder tiempo. Entonces podemos ir lento, pero seguro. Lento estudiando, leyendo el curso, observando, calmadamente practicando. No querer saltarnos de inmediato al último escalón. Ser honesto y decir, me queda mucha culpa inconsciente. Me queda mucho odio por deshacer, pero ni siquiera es real. Al menos no voy solo. Voy con aquel que sabe para dónde voy, sabe cuál es la verdad, sabe todo. ¿Por qué no tomarle bien la mano de una vez por todas? Abandonar mis juguetes de especialismo, abandonar mis juguetes de victimización. Esto es solo en la mente, por supuesto. Cuando digo abandonar los juguetes es en mi mente dejar de invertir en el ego. Esto es a lo que nos referimos, abandonar los juguetes. Cuando hablamos de abandonar el mundo, estamos hablando de abandonarlo en la mente. No necesariamente encerrarme en un convento o quedarme todo el día bajo un árbol meditando. Esto no es el tipo de abandono de mundo que nos pide Jesús.
Jesús nos pide que dejemos de invertir en nuestra mente, en el mundo, que con nuestra mente volvamos a elegir. Esto es abandonar el mundo, esto es dejar a un lado todo el especialismo y todas las figuras de mi mundo, dejar de invertir en ello para encontrar la paz y la salvación. Pero primero tengo que darme cuenta de que sí estoy buscando la paz y la salvación, estoy lleno de especialismo, me pesa mucho el especialismo, una pesada armadura que cargo encima todo el día. Esto es lo que Jesús nos pide que veamos y nos riamos tiernamente. Mira tu armadura, mira el calabozo que te construiste, del que piensas que no puedes salir. Míralo para que te des cuenta, para que lo veas junto conmigo y te des cuenta que no existe, que es una ilusión, que tú te inventaste esa ilusión y quieres sustentarla. Pero ahora ya puedes ser responsable, puedes madurar y decir, quiero dejar esto a un lado. No tiene por qué seguir siendo así. Puedo dejar de ser víctima inmediatamente. Puedo dejar de excusarme o justificar mi ego. Puedo dejar de atacarme y culparme. Puedo dejar todas las voces del ego y por fin escuchar la voz de Jesús. Yo creo que si un curso de milagros tuviese una sola página y con una sola frase, diría, si pudieras escuchar, si tan solo escucharas. Eso es lo único que se nos pide, que no metamos nuestra cuchara, que nos abandonemos. De hecho, Jesús textualmente nos dice, has sido un pésimo maestro, no te enseñes a ti mismo. No nos está humillando, no nos está juzgando ni atacando, simplemente está diciendo un hecho y lo dice con una tierna risa. Dice, eres pésimo maestro, no te hagas caso a ti mismo, te estás autoengañando, te estás mintiendo, no te creas. Entonces no nos ataca, simplemente nos dice, puedes seguirme a mí. Yo escuché una sola voz, escuché al Espíritu Santo, esto es lo que nos diría Jesús, y te puedo enseñar cómo escuchar esa voz. Toma mi mano, deja de huir de mí. Esto podríamos incluso imaginarnos a Dios hablándonos, diciéndonos, Hijo mío, te amo con todo mi ser y todo el amor que yo creé. No tienes por qué seguir huyendo de mí, no te voy a hacer nada más que amar. Hay una linda eh, línea en el canto de la oración. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. El que se ha dado cuenta de la bondad de Dios ora sin temor, y el que ora sin temor no puede sino llegar a Él. Por lo tanto, Él también puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Un solo momento que recordemos la bondad de Dios. De hecho, podríamos imaginar cuánto Dios nos ama, cuánto Él ama a su Hijo, a toda la filiación. Es un amor que no se puede explicar con palabras, que no se puede imaginar, supera todo entendimiento. Una vez que yo me detengo en medio de todo mi temor, mi pánico, mi victimización, mi angustia, mi sensación de haber sido tratado injustamente o de yo haber tratado injustamente a alguien, pienso que traicioné a alguien, pienso que decepcioné a alguien, pienso que alguien me está decepcionando o traicionando, sea lo que sea de mis caprichos, puedo detenerme y recordar cuánto me ama Dios, cuánto Dios ama a mi hermano.
¿Acaso él se equivocaría? Seguramente tiene que tener razón. Su amor debe estar justificado. Debo ser yo el que está equivocado. Debo yo haberme equivocado en pensar que mi hermano era culpable o pensar que yo era culpable. Y no importa el suceso. No hay excepciones. La madurez espiritual es cuando ya no hago excepciones. Cuando me doy cuenta de que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en recordar la bondad y el tierno amor de Dios que está en mi hermano y está en mí. Y me puedo inventar y excusar y decir, yo no sé perdonar, se me hace muy difícil, quiero hacerlo pero no puedo. La madurez espiritual es como si Jesús tiernamente nos dijera, ya cállate, no hagas nada, yo lo voy a hacer por ti, pero cállate, escucha. Y repito, con una infinita paciencia y amabilidad. No nos está obligando, no nos está juzgando ni presionando. Simplemente nos dice, por favor, aguarda silencio un solo instante. Escucha. Y no es una voz literal, todo esto es una metáfora. Pero es como si Jesús nos dijera, ¿no sientes acaso el amor de Dios? Está en todo, está en tu mente, está en la mente de tu hermano. ¿Acaso no puedes ver la faz de Cristo? ¿Acaso no puedes ver la radiante inocencia y grandeza de tu hermano? Tú quizás no lo sabes ver, pero yo lo sé, esto es lo que nos diría el Espíritu Santo o Jesús. Todo lo que nos pide es, tranquilo, cálmate. Yo te enseño, yo lo hago por ti, pero toma mi mano y aprende junto conmigo. Juntos tendremos la visión de Cristo. De hecho, Jesús nos dice que sin nosotros Él no tiene ninguna fortaleza, no sirve para nada. Y nosotros sin Él no tenemos ninguna fortaleza. Pero juntos vamos a desvanecer las ilusiones. Es por esto que Jesús nos pide que hagamos una relación íntima con Él, que no le ocultemos nada. No es que si le ocultemos algo, Él nos va a juzgar o mirar feo, simplemente que si yo le oculto algo, estoy dejándomelo para mí, ese pensamiento de ataque, de odio, de culpa. Si yo se lo oculto al Espíritu Santo, a Jesús, lo que estoy haciendo es, deseo esto, no quiero que me lo quites. Y Jesús no me lo va a arrebatar. Jesús quiere que yo lo mire junto con Él. Y Jesús quiere que yo no le oculte mi especialismo, mi odio o mi culpa, para que juntos lo veamos. Entonces este es un buen recordatorio. La madurez espiritual es no hacer nada sin Jesús, no hacer nada sin el sistema de pensamiento correctivo. Incluso si no sé cómo pedir ayuda, si no sé cómo escuchar la voz de Dios, sé todo lo teórico, pero aún así tengo miedo, tengo pánico, no se me pide nada que no tenga ahora. Para el instante santo no se requiere nada que no tengas ahora. Ya dispongo de todo lo que se necesita para estar en el instante santo, para perdonar. Todo lo que se necesita es mi pequeña dosis de buena voluntad. Y cuando se hace una gran dosis de buena voluntad en mi mente, esto es la madurez espiritual. Es decir, de una vez por todas quiero que la paz ponga fin a todas mis ilusiones y mis juguetes, a todo mi victimismo. De una vez por todas quiero hacerle caso a Jesús y no a mi ego. Mi ego me miente. Yo me inventé el ego, así que yo me estoy mintiendo. Ya no quiero mentirme. Y no me culpo, no me condeno, no hago nada más, simplemente digo, hoy ya no quiero mentirme. Esto es madurez espiritual. Hoy ya no quiero mentirle al mundo. Le digo al mundo que es culpable. Se lo digo con mi dolor y mi victimismo. Ya no quiero mentirle al Hijo de Dios, a mis hermanos. Y ya no quiero mentirme a mí mismo. Todo lo que tengo que hacer es simplemente dejar de mentirme a mí mismo. Esto es lo que nos diría Jesús, no te mientas. Y nos lo dice una vez más, nos lo dice con eterna paciencia, amabilidad, bondad, nos dice, eres pésimo maestro. Y él se ríe tiernamente y nos pega un combo en el hombro y nos dice, tranquilo, eres pésimo estudiante, eres pésimo alumno, eres pésimo maestro. Pero escúchame a mí, yo sé, esto es lo que nos diría el Espíritu Santo. Entonces, todos somos pésimos alumnos. Se supone que tengo que perdonarlo todo y nuevamente me encuentro aquí con ira, con rencor o con victimismo, con la sensación de ser tratado injusto. Me siento un charlatán. Se supone que estudio un curso de milagros y no puedo perdonar esto. Se supone que enseño un curso de milagros y no puedo perdonar esto y siento dolor. Me siento pésimo, un charlatán. Y viene aquí Jesús y nos dice, sí, eres un charlatán. Pero es una ilusión, no te lo creas. No has cometido pecado, estás tremendamente equivocado, pero no lo hagas tú solo, hagámoslo juntos.
Entonces, esto es lo que sugiero, lo que siempre repetimos, hacer de Jesús una presencia tremendamente amable. Delante conversaba con Carlitos Vega, un amigo mío que estudia el curso también, y él les enseñaba a sus alumnos, les decía, imagínense su mejor amigo, el mejor amigo que podrían tener, un compadre que se ríe con todo lo que tú digas, que jamás te va a juzgar, jamás te va a llevar la contra, jamás te va a humillar ni a hacer quedar como malo o como culpable, simplemente te va a amar y te va a apañar en todas. Va a estar ahí contigo y jamás te va a insultar ni te va a mirar feo, simplemente te va a amar con mucha ternura y bondad. Esta es la figura que podríamos tener de Jesús, para no ocultarle nada. Esta es la imagen que debiésemos tener de ese maestro. Por lo general tenemos una imagen de o Dios o el Espíritu Santo o Jesús como alguien que está ahí como un maestro con autoridad que nos va a mirar feo cuando nos equivocamos y que nos va a juzgar y a condenar. Entonces esta es la imagen que Jesús quiere cambiar, que la imagen que Jesús quiere que nosotros cambiemos de Él y del Espíritu Santo y finalmente de Dios el Padre. Tenemos que hacer de ellos no una figura autoritaria que pone orden y reglas, sino una figura tremendamente suavecita, blandita, tierna y cariñosa. Una sonrisa tierna de bebé. Esto es Jesús. Es algo tan, tan puro. Representa nuestro verdadero ser. Recordemos, representa al Hijo de Dios, la voz que habla por Dios, el sistema de pensamiento correctivo. Entonces, cuando podemos ver a Jesús así, hacernos una imagen tremendamente tierna, cariñosa y amable de Él, esto es Jesús. Entonces, cuando Él nos pide, cuando Él nos dice, no debemos ocultarnos nada el uno al otro, no quiere decir que si yo le oculto algo me va a castigar. Quiere decir que mientras yo oculte algo, lo mantendré en mi sistema de pensamiento. Si yo oculto mis pensamientos de especialismo, si yo oculto que me creo víctima, si yo oculto mi odio y mi culpa, simplemente Jesús no me va a poder ayudar a verla de otra manera. Lo que Jesús espera es que yo mire todo eso junto con Él. Juntos tenemos la lámpara que desvanecerá todo esto, todas las ilusiones. Juntos con Jesús o con el Espíritu Santo o con Buda o el nombre que queramos, es la voz que habla en favor de Dios, la voz que habla en favor de la verdad. Entonces esto es todo lo que nos pide. Sé maduro, ya eres adulto, no te sigas haciendo la víctima, no te culpes por hacerte la víctima, que la paz ponga fin a todo tu conflicto. Simplemente esto es lo que nos diría Jesús. Deja de huir y deja que yo te envuelva en mi paz. Yo te lo voy a dar todo a cambio de nada. No tienes que pagar nada, no se te va a cobrar nada, no tienes que sacrificar nada. Simplemente detente. Esto es lo que nos diría si tan solo escucharas, si tan solo detuvieras tu mente un solo instante y te dirigieras a Dios, tu Padre, y reconocieras su infinita bondad, todos tus problemas se acabarían inmediatamente. Porque te darías cuenta que tienes un solo problema, tal como tenemos una sola necesidad. Nuestra única necesidad es el amor de Dios. Y recordemos, es una necesidad ilusoria. Ya tenemos todo el amor de Dios. Nuestra necesidad es recordarlo. Pero lo recordamos de nuestros hermanos. Así que sea el escalón que sea que vayamos en esta escalera, sea en el nivel que creamos estar, si somos principiantes o muy avanzados, podemos seguir haciendo una relación íntima con Jesús. No hacer nada sin Él. O con el Espíritu Santo, es lo mismo. Podemos hacer una relación muy, muy estrecha de confianza, ser de Él nuestro mejor amigo, como sección cuando esta sección que se titula El amigo que Dios te dio. Yo la vamos a buscar. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden activar el micro y preguntar o comentar. El amigo que Dios te dio es la sección sexta del capítulo 26. Y de hecho la voy a leer entera porque es cortita. El amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa, o por lo que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará.
No porque tenga poder, el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad. Y así es real para ti, y no algo que no es nada. Y al haberse percibido como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a ti de esa manera. Nadie puede otorgarle realidad solo a una ilusión y escaparse del resto. Pues, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer en todas las ilusiones, que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo sostener que una de ellas es mejor que las demás? No vivas tu mísera vida en soledad, con una ilusión como tu amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios, ni una que pueda satisfacerle. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor. Aquí escriben amigo con mayúsculas, se refieren al Espíritu Santo. O fácilmente podríamos decir que es Jesús también. Dios te ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en quien reside todo el poder de la tierra y el cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y su perdón. Aparte de él, no tienes amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto, pues ¿qué ilusión podría reemplazar a la verdad? El que mora con sombras está ciertamente solo, mas la soledad no es la voluntad de Dios. ¿Permitirías que una sombra usurpara el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo si te dieras cuenta de que si este trono está vacío, el tuyo estaría vacío y desocupado también? No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces, ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuera tu amigo. Y Él es el único amigo que en realidad tienes. Te trae regalos que no son de este mundo, y solo aquel a quien se le confirieron puede asegurarse de que los recibas, y los depositará ante tu trono cuando hagas sitio para él en el suyo. Esto resumidamente es decir, dejar de huir de Jesús, dejar de reemplazar su tierna paz con mis ilusiones de ataque, de victimismo o de culpa. Todo lo que tengo que hacer es tomarme esto un poco más en serio, no en serio de literalmente, sino que observar y tener una madurez. Esta es la madurez espiritual de la que me refiero. Es simplemente un día detenerme y decir, estoy eligiendo tonteras, no tiene por qué seguir siendo así. No me voy a culpar, no me voy a condenar, no tiene por qué seguir siendo así. Eso es todo. Kenneth Wapnick siempre nos eh, recomendaba tomárselo todo esto sin seriedad. Por un lado, sí, hay que tomárselo sin seriedad, no hay que tomarse al ego tan en serio, no es algo grave, no es un pecado. Cuando digo que hay que tomárselo en serio, me refiero a simplemente hacer ese compromiso que nos pide Jesús, hacer un compromiso con el perdón y con la expiación. No es obligación, no es necesario que lo haga hoy. De hecho, tarde o temprano, inevitablemente, todos haremos ese compromiso con la salvación, con el despertar de toda la filiación. Pero mientras antes lo haga, y sin presionarme, sin sentirlo como una obligación. Mientras antes lo haga, antes sentiré paz, calma y gozo. Sentiré una sensación de ternura y gratitud, una bondad inmensa por todo quien me rodee. Así que esto es todo lo que Jesús nos está intentando decir en su curso, no tienes nada que perder. Ríndete, no te sigas creyendo a ti, créele al Espíritu Santo. No hay nada más que hacer. Estúdialo, estudia el curso, estúdialo en profundidad, pero finalmente lo que te va a llevar a la paz es reconocer la faz de Cristo en tu hermano, reconocer al Cristo en ti y reconocer cuánto te ama tu Padre, que jamás te abandonó y tú jamás lo abandonaste. Así que podemos tomar todas estas frases clichés del curso y un día las vamos a entender con mucha paz. Cuando uno tiene mucho miedo, pánico, una situación que no puede perdonar, uno
a veces intenta llenarse la mente de estas frases bonitas de el Hijo de Dios es santo, soy tal como Dios me creó, Dios es, pero todas estas frases no sirven de nada si yo no adquiero la pequeña dosis de buena voluntad o esta madurez espiritual, donde hago un alto en mi vida, en mi mente, y digo, ya no quiero victimizarme, ya no quiero seguir este juego. El ego ni siquiera es real, ¿por qué tengo que escucharle? Entonces no ataco ni juzgo al ego, eso sería infundirle realidad. Todo lo que hago es dejar de oírle, darme cuenta, soy totalmente responsable de mi ego, yo me lo inventé y yo soy el que lo sigue sustentando a cada momento. Ya no es lo que quiero, no me ha traído paz. En este momento, en ese momento de oración, de humildad, de honestidad, esta es la madurez espiritual. Ya no, el ego ya no es lo que quiero. Podríamos incluso citar la lección 185, diría lo mismo, cuando Jesús dice, deseo la paz de todo corazón. Decir esto no es nada, pero decirlo de todo corazón lo es todo. Deseo la paz de Dios, lo deseo con todo mi ser, con la madurez espiritual que debiese tener. Y no me voy a obligar a tener esa madurez espiritual. Quizás uno diga, me queda mucho camino y tú dices que es muy sencillo y a mí me cuesta. Es ahí cuando viene Jesús y dice, no es difícil, lo puedes hacer ahora mismo, pero tienes mucho miedo a la paz de Dios, tienes mucha resistencia. Por mientras que tienes resistencia, sea amable contigo mismo, ten paciencia contigo mismo. No te obligues, no te condenes ni te abrumes por tus limitaciones. Simplemente un día te vas a dar cuenta, siempre pude elegir, nunca fue difícil. Ahora puedo elegir el instante santo y desde ahora para siempre. Y podría despertar ahora mismo de todo el sueño. Por supuesto que sería tremendamente difícil despertar de un día para otro. Pero lo que Jesús quiere que entendamos es que no hay grados de dificultad en perdonar, no hay diferencia entre una ilusión y otra. No hay algo que sea más horrible y tremendo que otra cosa. Todo aquí es polvo, aire y agua, nada que tiene valor. Pero lo que sí tiene valor y es muy importante es el Hijo de Dios, porque tiene el mismo valor que su Padre. Y todos mis hermanos son el Hijo de Dios. Cuando yo creo que cualquier cosa que me pueda afectar es simplemente que estoy juzgando al Hijo de Dios. Estoy diciéndole a Jesús, tú me mientes, yo prefiero creerle a mi ego. Jesús quiere que miremos esto, pero no lo hagamos algo grave, algo tremendo. Quiere que miremos nuestra locura, nuestra demencia, el desquicio de nuestra mente, y que no lo ocultemos, no lo justifiquemos, pero tampoco nos condenemos, seamos tremendamente pacientes, amables, como los alumnos felices que nos pide Él que seamos. Todo lo que tengo que hacer es en cualquier momento dado decir, esto ya no es lo que quiero. Estamos hablando de la mente, el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego ya no es lo que quiero. Ya me doy cuenta de que soy yo el que lo está eligiendo. Puedo ver que el problema está en mi mente y solo en mi mente. Y puedo darme cuenta de que yo puedo elegir ahora la paz. Pero lo que me falta ver es que tengo miedo de esa paz. Tengo resistencia al tierno abrazo de Jesús. Pienso que ante esa presencia de perfecta unidad del Padre, yo voy a desaparecer porque estoy identificado con la individualidad, con el especialismo. Esto es lo que quiero. Bajo mis deseos de especialismo sigue estando el deseo del Hijo de Dios de volver con su Padre y de recordar que ya está ahí con Él. Madurez espiritual es simplemente ser honesto, es dejar de hacerme la víctima y no verlo como algo terrible o como un pecado. Todo el día me estoy haciendo la víctima. ¿Qué con eso? Todos mis hermanos se hacen la víctima todo el día. No son malos, no son pecadores. ¿Por qué verlo como algo grave? Todo el día estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué condenarme por algo que no ha tenido efectos reales? Esto es todo lo que nos diría Jesús. Mira que te estás haciendo la víctima todo el día, pero mira junto conmigo que no es gran cosa, no es algo grave. Sí, estás eligiendo victimizarte, pero no has dejado de ser el Santo Hijo de Dios. Estás eligiendo odiar a tus hermanos, decir ellos te tratan injustamente, el gobierno es el malo, mi papá, mi mamá son los malos, ellos no me entienden, ellos que no estudian el curso, no me comprenden, me juzgan, me atacan. Todo el día busco pruebas tangibles, testigos de que yo soy la víctima y soy tratado injustamente. Esto es lo que nos dice Jesús. Mira todo eso, pero míralo conmigo, no te lo tomes en serio. Simplemente míralo tiernamente.
El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Entonces puedo ver todo mi especialismo, todo mi deseo de demostrarse la víctima, o a veces mi deseo de demostrar que soy culpable. Mirar todos los ámbitos del ego, todas las leyes caóticas del ego en mi mente y darme cuenta, soy el único responsable del ego en mi mente. Soy el único que lo elige, pero no es la gran cosa, no ha sido un pecado. No hacer algo tremendo de eso es todo. Si hago algo tremendo de mi ego, si lo veo como algo grave, estoy sustentando el mismo sistema de pensamiento del ego y me mantengo en la misma locura. Todo lo que se nos pide es ser responsable, ser honesto y ser maduro. Esto te va a llevar a la paz. Ser disciplinado y atento en tu mente. Esto va a traer frutos. Y cuando no lo hagas, sigue siendo la perfecta y santa creación de Dios. No te preocupes. Ten en cuenta que tienes mucha resistencia a la paz de Dios y esto es lo que te lleva a distraerte. Tus distracciones no son al azar, son defensas premeditadas, específicamente diseñadas para huir del abrazo tierno de Jesús. Mira todo lo que estás haciendo y no te culpes. No lo hagas la gran cosa, pero míralo. Esto es lo que nos diría Jesús. Mira todo tu especialismo. Yo no te voy a condenar, no quiero que tú te condenes, pero si tú no lo ves, lo estás protegiendo. Protegerlo no es un pecado, pero te mantendrá ciego de la paz de Dios. Te mantendrá ciego de la faz de Cristo en tus hermanos y finalmente te mantendrá ciego de quién eres tú en realidad. Por eso es que nos pide, no nos debemos ocultar nada el uno al otro. Jesús no nos oculta nada y nos pide que nosotros no le ocultemos nada, por la única razón de que si le ocultamos algo, estamos autoengañándonos simplemente, estamos manteniéndonos en ese pozo profundo de la amargura, que ni siquiera es real, sabemos. Lo único real es el amor de Dios. No está pasando nada grave, pero si yo he vendado mis ojos y he negado la verdad de mi mente, la he quitado de mi conciencia. Cuando se me pide que sea un adulto espiritual, alguien maduro, alguien ya sensato, alguien responsable, lo que se me pide es que no haga nada más que tomarle la mano a Jesús. Examinar, por supuesto, honestamente, pero no hacer nada sin Él. Podríamos, de hecho, decir, esto es alguien maduro espiritualmente, alguien que camina todo el día de la mano con Jesús. Esto, por supuesto, es una metáfora. Jesús no tiene un cuerpo, no tiene una mano, y Él sabe que nosotros tampoco tenemos un cuerpo y una mano, que ni siquiera estamos acá. Hay una lección donde Jesús nos dice, imagina que voy junto contigo de la mano y que te voy guiando hacia la paz, y te aseguro que esto no será una vana ilusión. Es útil hacerse una imagen de Jesús sabiendo, por supuesto, subyacentemente que Jesús no es una imagen, no es un cuerpo, es simplemente amor. Es un símbolo que representa a lo que está más allá, lo que está en la realidad. Entonces es muy útil hacerse esta figura estrechamente de amistad, de confianza, hacer de Jesús nuestro mejor amigo, como nos pide aquí en la sección, el amigo que Dios te dio. Hace el Espíritu Santo de Jesús tu amigo, tu mejor amigo. No le ocultes nada en ningún momento. Cuando Jesús nos dice, si tienes miedo es porque has decidido ir sin mí. Esto es lo que tenemos que recordar. Cada vez que estoy juzgando a mi hermano o me estoy juzgando a mí, o estoy juzgando una situación, o tengo miedo, tengo preocupación, victimización, culpa, odio, sea lo que sea que provenga del ego, todo lo que estoy haciendo es decirle a Jesús, no quiero tu perfecta paz, prefiero mi odio, mi culpa, mi victimismo. Cuando pueda ver eso, esa renuncia a la paz deliberada y reírme tiernamente de eso y no verlo como un pecado, es ahora cuando voy a permitir que Jesús entre en mi corazón, entre en mi mente y a través de sus ojos contemplar el mundo, donde voy a ver puras figuras inútiles, insensatas, un mundo absurdo, sin sentido, sin significado, pero voy a ver más allá de cada una de esas figuras y encontraré la faz de Cristo. Encontraré, escarbando entre todas las capas de especialismo de mis hermanos, las pasaré por alto, no las haré real y veré un destello que brota desde su mente en mis hermanos, no desde su cabeza. Esto es una ilusión, es una metáfora. Veré un destello que simboliza la inocencia, la paz. Es posible ver inocencia en todos mis hermanos. Es posible ver inocencia en el Hijo de Dios. De hecho, es lo único posible ver. De hecho, podríamos decir que es imposible ver pecado donde no lo hay. Estoy simplemente alucinando y mintiéndome.
Estoy engañándome de una forma muy severa al decir que mi hermano es culpable o al decir que yo soy culpable. Estoy negando lo único que es verdad. El Hijo de Dios es inocente y no ha cometido pecado. Esto es todo lo que tenemos que hacer. No hay mayor ciencia en este curso, simplemente darme cuenta, estoy condenando al Hijo de Dios, estoy proyectando mi culpa en este sueño, en las figuras de mi mundo ilusorio o en esta situación. Entonces insisto en proyectar culpa. Cuando me doy cuenta que el único problema era mi culpa inconsciente y que perdonando a mi hermano es como me libero yo, ¿por qué no hacerlo ahora? Esto es lo único que nos pide Jesús. No aceptar más los regalos de miedo del ego y aceptar por fin los regalos de Dios. Aceptar los regalos de Dios quiere decir contemplar a nuestros hermanos y ya no juzgarle por nosotros mismos. Ofrecerle el regalo de Dios a mi hermano es perdonarle. Ofrecerle el regalo de Dios a mi hermano es mirarlo y verlo junto con el amigo que Dios me dio. Por algo Dios me dio un amigo, me dio un amigo consolador, paciente, amable, un amigo que me abraza todo el día, que me acaricia todo el día y me dice, tranquilo hermano, no está pasando nada. Juntos vamos a salir de estas ilusiones. Juntos miraremos este mundo y nos daremos cuenta, es solo una ilusión, es solo un sueño, ya estamos a salvo. Entonces Jesús es esa presencia. En última instancia, Jesús es una ilusión, es un símbolo, pero representa esa voz correctiva, representa la flechita que nos apunta hacia más allá de este mundo, incluso más allá de la corrección. Representa esa flecha que apunta hacia el amor infinito, hacia la bondad de Dios. Así que cuando hago de Jesús mi amigo, estaré haciendo de todos mi amigo y todo el mundo, y veré a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, hijos, compañeros, a alguien que aparezca en la tele, y a todos y en todos reconoceré la faz de Cristo, en todos reconoceré la inocencia. ¿Y por qué no comenzar a hacerlos desde ahora? ¿Por qué no ser un poquito más maduro, ahorrar tiempo y decir, ya basta, que la paz ponga fin a todo mi ego, a todo el conflicto en mi mente? No me voy a condenar por eso, no voy a hacer la gran cosa, pero no tengo por qué seguir perdiendo tiempo. No tengo por qué seguir escuchando los chillidos estridentes del ego cuando puedo escuchar la tierna y dulce voz de Jesús diciéndome que todo está bien. Y es el único que me va a decir la verdad. Por eso aquí nos dicen, no hagas de una ilusión tu amigo, no hagas del ego tu amigo. No es que sea como el diablo y que si tú le sigues te vas a ir al infierno. Sí, experimentarás como si fuese el infierno, pero el ego ni siquiera es real. No te lo tomes como algo grave, eso es todo. Lo único que nos pide Jesús es mira al ego y ríete tiernamente de lo que has hecho. Tú lo hiciste, pero no es real y no ha tenido efectos reales. Tú inventaste todo este mundo, pero no es real, pero tienes que hacerte cargo, tienes que hacerte responsable, tienes que mirar de una vez por todas todo el odio, todo el victimismo, todo el especialismo y toda la culpa que hay en tu mente y junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, simplemente miramos todo esto y decimos, esto no es real. Dejamos que Jesús nos diga la verdad. Jesús nos va a decir, nada de esto es real. Todo tu victimismo, tu odio, tu culpa, nada de eso es real, no te preocupes. Pero mientras lo sigas escondiendo, lo seguirás justificando y sustentando. No escondas nada, simplemente esto. Y nuevamente, cuando Jesús nos dice, no nos debemos ocultar nada el uno al otro, se refiere simplemente a que mientras no examinemos honestamente nuestras ilusiones, las vamos a seguir abrigando. Alguien que es maduro espiritual es simplemente alguien que sabe para dónde va, tiene su propósito muy marcado, un maestro de Dios que es honesto. Y todos vamos a alcanzar un estado así muy avanzado o elevado y podríamos alcanzarlo hoy mismo. Debiésemos sentirnos más que amedrentados por las limitaciones, motivados por Jesús. A veces uno se consuela con decir, mis hermanos que son estudiantes del curso también tienen muchos conflictos y también tienen mucho odio y especialismo, y uno se consuela con eso. Y lo que nos pediría Jesús es que nos consolemos con que Él lo logró y nosotros también podemos. Si Jesús despertó, ¿por qué yo no? Si Jesús pudo escuchar una sola voz y negar la negación de la verdad, si Jesús pudo recordar el amor del Padre, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no ahora?
¿Y por qué no mañana y pasado y a cada momento y más rato? Esto es todo lo que se nos pide, pasar un día con Jesús y al día siguiente pasarlo de nuevo con Él. Jesús está deseoso de que le pidamos ayuda en cualquier momento, por cualquier cosa que incluso a nosotros nos parezca muy vergonzoso o algo muy nimio o algo muy pequeñito. Jesús nos dice, no lo hagas sin mí. No lo evalúes por ti mismo, no lo juzgues por ti mismo. Deja que yo lo juzgue por ti. Esto es lo que nos diría Jesús. Y el juicio del Espíritu Santo o de Jesús es, nada de este mundo es real, nada aquí te puede ni dar ni quitar la paz. Nada aquí te puede afectar, eres el santo, perfecto Hijo de Dios, nada te va a pasar. Entonces uno podría decir, ya sé que lo sé en teoría, pero me cuesta mucho entenderlo, no puedo llegar a eso, no lo puedo pillar todavía. Entonces es ahí cuando Jesús nos dice, si todavía no lo logras es porque has decidido ir sin mí. Y no nos condena, no nos juzga, no nos lo saca en cara, simplemente nos dice, podrías estar ahora conmigo, ven y acompáñame, siéntate aquí al lado mío. Esto es todo lo que nos pide Jesús. Ven aquí, siéntate al lado mío, descansa conmigo, yo te presto mi fortaleza, que es la del Padre. No hagas nada sin mí. Y todos tus odios, entrégamelos a mí y obsérvalos junto conmigo. Y toda tu culpa, todo tu especialismo, no lo sigas justificando, tampoco te culpes y tampoco lo ocultes. Míralo conmigo. Jesús no nos va a tomar los pensamientos de odio y los va a arrojar lejos. Él lo que nos va a decir es, míralo junto conmigo y ríete. Ríete de la diminuta locada idea. Tu odio no tuvo efectos reales. Tu culpa no tuvo efectos reales. No ha ofendido a Dios, no has cometido pecado, no le has faltado el respeto a Dios ni a su Hijo, no has hecho nada. Sigues estando a salvo. Sigues siendo el perfecto Hijo de Dios tal como Él te creó. Pero puedes entenderlo y aceptarlo ahora. Fíjate que tienes mucha resistencia y tenlo de antemano. Anda con esta predisposición de decir, tengo mucha resistencia, pero no me quiero condenar por ello. Y a veces uno va a sentir mucho terror o pánico o angustia y uno va a decir, se supone que soy alumno del curso, llevo no sé cuántos años estudiándolo o llevo estudiando la no dualidad, la espiritualidad, ¿por qué sigo sintiendo miedo? Entonces Jesús nos dice, tranquilo, no te lo tomes tan grave, no hagas del curso algo grave, no hagas de tu ego algo grave, simplemente date cuenta, sí, tienes mucho especialismo todavía, ¿y qué con eso? Tienes mucho odio todavía, ¿y qué con eso? Tienes mucha culpa todavía, ¿y qué con eso? Esto es lo que nos dice Jesús. Jesús está todo el día riéndose tiernamente de nosotros, del ego. Se está riendo tiernamente porque sabe que no existe el ego. Entonces nosotros pensamos que el ego existe y lo tomamos muy en serio. Y después decimos, si llevo tanto tiempo estudiando el curso, ¿por qué sigo con el especialismo? ¿Por qué sigo queriendo mis juguetes del mundo? ¿O por qué sigo victimizándome? Entonces Jesús nos dice, sí, te estás victimizando, pero no te lo tomes como algo tremendo. No te tomes tu ego como algo grave. Ríete del ego. No lo justifiques, no lo sustentes, no lo ocultes. Míralo junto conmigo. Esto es lo que nos diría Jesús. Madurez espiritual es mirar todo junto con Jesús. Hacer de Jesús mi mejor amigo, para que todos mis hermanos sean mi mejor amigo. Para finalmente recordar la unicidad de toda la afiliación y al final recordar mi unidad con el Padre. Entonces, para ser maduro simplemente tengo que detenerme un ratito, un momento y decir, estoy lleno de miedos, lleno de especialismo, lleno de pensamientos de asesinato, profundamente lleno de culpa. Y nada de eso es real, yo me lo he tomado en serio. Jesús no quiere que yo me lo tome en serio. Jesús simplemente quiere que reconozca que yo he estado equivocado al tomármelo en serio. Y simplemente diga, me equivoqué. ¿Qué con eso? El no condenarme no quiere decir justificarlo, y el no justificarlo no quiere decir condenarme. Jesús me ofrece otra opción. Yo me ofrezco estas dos opciones en cada momento. O me justifico o me culpo. Justifico mi especialismo y mi ego, o me culpo y me condeno por mi especialismo y mi ego. Entonces Jesús viene y nos dice, no lo evalúes por ti mismo, porque tú o lo vas a justificar o te vas a culpar. No lo evalúes por ti mismo. Simplemente mira yo cómo lo evalúo. Mira cómo yo me río de tu ego porque no existe. Entonces yo soy el que creo que existe un ego y soy el que creo que puedo elegirlo. Y luego que lo elijo siento mucha desdicha. Entonces Jesús viene y me dice, estás eligiendo algo que no existe. No te culpes, no lo ocultes, no lo justifiques, no hagas nada.
Si pudieras solo mirar tu especialismo y no hacer nada más que mirarlo, lo estarías deshaciendo. No hagas de ello algo grave. Tómatelo todo con mucha más calma y sé paciente contigo. Date cuenta, debes tener mucha resistencia a la paz de Dios. Debes tener mucha culpa en el inconsciente. No te lo tomes como algo grave. Fíjate que vamos con la presencia bondadosa. Esto es todo lo que nos pide Jesús. Observa que voy contigo, no te voy a soltar, no te voy a abandonar, no vas solo, jamás has sido solo, jamás estarás solo. No existe la soledad, no hagas nada sin mí. Esto es lo único que nos pide Jesús. Para ser alguien maduro espiritual, todo lo que tenemos que hacer es por fin, de una vez por todas, poner fin a los chillidos estridentes del ego y decirle: Jesús, está bien, tú tienes la razón. Yo quiero acudir a ti y no a mi ego. Quiero de una vez por todas que seas mi amigo. Y Jesús me dice: siempre he sido tu amigo, porque tú y yo somos el mismo. Si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Jesús está aguardando a que cambiemos de parecer. Hoy podemos tomarle la mano, hoy podemos aceptarlo en nuestra mente. Hoy podemos hacer cada cosa, no importa de lo que yo me avergüence, lo que crea que es un pecado, nada de eso tiene sentido. Mirarlo junto con Jesús es darme cuenta de que no hay otro amor que el amor de Dios, que nada aquí me va a dar la paz ni la salvación y nada aquí me la puede quitar, que no hay grados de dificultad en los milagros, que no hay grados de dificultad en el perdón, que no hay grados de dificultad en pedirle ayuda a Él porque Él sabe la respuesta a todo y todo tiene la misma respuesta, que es el principio de expiación. El Hijo de Dios es inocente y jamás se ha separado de su Padre. La respuesta es ese amor de Dios. Si uno pudiese recordar esa presencia pacífica y bondadosa, dejar que me abrace Jesús. No importa si ya me sea al revés y al derecho toda la teoría, mientras yo siga huyendo de Jesús, mientras yo no me detenga y deje que Él me abrace, no me habrá servido de nada la teoría. Esto es todo, esto es llevarlo a la práctica. Cuando esté frente a mi hermano o en una relación especial, simplemente decirle: Jesús, ayúdame a santificar esta relación. Quiero tener esta relación contigo. Quiero que tú seas mi amigo para que ahora mi hermano pueda ser mi amigo también. Por mientras, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Voy a buscar un pasaje. Esta es la lección 168 que dice: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Ama a su Hijo. De nada se puede estar seguro excepto de esto, pues esto es suficiente. Él amará a su Hijo eternamente. Aun cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente despierte, lo seguirá amando con un amor que nunca ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba Él a proporcionar gustosamente los medios por los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas, y su recuerdo aflorará en la mente que le pida los medios por los cuales su sueño termina. Así que aquí, tal como comentaba recién, de hacer una relación íntima con Jesús, también hacer una relación íntima con el Padre. Recordemos que en un comienzo pensamos que destruimos el cielo, que traicionamos a nuestro Padre, que lo asesinamos, que pecamos contra Él. Entonces luego nos sentimos tremendamente culpables y proyectamos la culpa sobre Dios mismo y nos hicimos una figura tremendamente temible de Dios, un Dios castigador que ahora viene a cobrar venganza.
Recordemos esta línea que cité hace unas clases donde nos dicen mata o te matarán. Ni creas que Dios se ha olvidado de tu horrendo pecado. Esta es la creencia muy profunda que tenemos. Incluso si uno dice yo tengo mucha devoción y amor a Dios, es muy probable que profundamente todavía quede esa sensación de pánico, de miedo a acercarme a Él porque pienso que me va a castigar por mi grave pecado. Pecado que nunca ocurrió, por supuesto, pero yo me lo he creído. Así que aquí Jesús en esta lección nos ayuda a cambiar la imagen que tenemos de Dios. Dios es esa presencia infinitamente abarcadora de bondad y de paz. No es otra cosa que un perfecto, perfecto amor. Y nosotros que somos su Hijo como espíritu, no como cuerpo, somos su Hijo, somos la perfecta extensión de su amor. Aquí estamos yendo a algunos conceptos y definiciones básicas de un curso de milagros. Quizás esta clase le sirva a alguien que esté comenzando con el curso, a alguien que sea aprendiz. En realidad todos aquí seguimos siendo aprendices. Dios es una presencia infinitamente acogedora, es la presencia que no es más que amor y ternura. Y Jesús, que es el representante de Dios, que representa nuestro verdadero ser también y nuestra unidad con el Padre, es también una presencia amistosa, confiable. Jamás nos va a mirar feo ni nos va a juzgar. En un comienzo pensamos que pecamos y pensamos que vamos a ser castigados y secretamente tenemos subyacentemente esta sensación que persiste durante todo el día, esta sensación de amargura, de soledad, de ansiedad, de no sé qué hacer para demostrar que yo soy el bueno y demostrar que otros son los malos. No sé qué hacer para demostrar que soy inocente. Quiero demostrar todo el día que soy inocente. Quiero hacer todas las cosas perfectas y bien y no quiero equivocarme en nada porque me siento culpable y pienso que con eso voy a redimir o voy a expiar mis pecados. Entonces Jesús viene y nos dice, Dios no conoce tus pecados, no conoce la palabra pecado. Dios es solo amor y sabe que su Hijo sigue siendo tal como Él lo creó, exactamente igual a Él. Es por eso que es necesario profundizar, no solo en entender que Dios es amor, sino también entender que nosotros tenemos inconscientemente una imagen muy distorsionada de Dios. Todavía lo vemos como el Dios castigador. Incluso, por supuesto, si yo digo, yo no le creo a la iglesia, ni le creo a las religiones, yo sé que un curso de milagros es la verdad. Incluso a quien crea tener muy clara la verdad, es muy probable que profundamente todavía sienta miedo a Dios, sienta pánico. Primero sentimos pánico porque pensamos que nos va a castigar, pero secretamente y más profundamente nuestro mayor miedo, la estrategia del ego es mantener la culpa y el miedo al castigo, pero bajo esa estrategia está el miedo a la paz de Dios. Tenemos pánico a su perfecta unidad, tenemos pánico a unirnos a Él. Ya somos uno con Él, por supuesto, en la realidad, pero tenemos miedo de reconocerlo, tenemos miedo, el ego tiene miedo de que nosotros volvamos al tomador de decisiones y elijamos al Espíritu Santo en lugar de a Él. Este es el mayor miedo del ego. Y hablamos del ego en tercera persona para entender cuánto abarca en nuestra mente, cuánto abarca su sistema de pensamiento horrendo, y que no es verdad, es una ilusión. Pero cuando entiendo que yo soy el responsable de mi ego y yo soy el que se está mintiendo a sí mismo, soy el que se está autoengañando, nadie allá afuera es responsable. Esto lo he dicho un par de veces, nadie me controla la mente. No es que las conspiraciones de los Illuminatis y los reptilianos me controlen la mente, a través de la televisión, a través del internet, nadie me controla la mente. Soy el único que puede elegir en cualquier momento libremente entre el ego y el Espíritu Santo, entre las mentiras que yo me inventé y la verdad que me ha dado Dios. Entonces, nadie me manipula. No es que mi pareja sea tóxica y me manipula. No es que mis padres me criaron con estas creencias limitantes. No es que mis ancestros, no es que los astros, los genes, nadie ahí afuera tiene la responsabilidad de mi elección. Soy el único que elige entre el ego, el victimismo, la culpa, y el Espíritu Santo, el perdón y la paz. Lo puedo escoger ahora mismo. He puesto este ejemplo algunas veces. Tengo encima de la mesa al ego y al Espíritu Santo, y a ambos los alcanzo con mi mano inmediatamente. Voy a elegir el que más me gusta, solo el que más me gusta. Como me gusta mi especialismo y me gusta mi culpa y mi victimismo, elijo al ego. Jesús quiere que veamos esta elección y nos riamos tiernamente y nos diga, el ego ni siquiera existe, ¿para qué hacer algo tremendo de eso? Puedes volver a elegir. Lo único que tiene sentido. El Espíritu Santo en última instancia ni siquiera existe, es una ilusión, representa la verdad, pero es la única ilusión que me llevará a más allá de todas las ilusiones.
hasta el recuerdo de que no ha pasado nada y estamos a salvo en Dios. Estamos a salvo ahí donde no hay cuerpos, no hay figuras, no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada más que un inmenso, inmenso amor que jamás se podrá explicar ni con las más bellas palabras. Todo esto es lo que un día recordaremos cuando de una vez por todas digamos, ya no es el ego lo que quiero, es a Jesús a quien quiero como mi amigo. Y esta decisión no es que se tome de una sola vez, la tenemos que tomar a cada momento. Y recordar nuevamente, nadie me controla la mente, nadie me manipula, nadie ejerce poder sobre mi mente, nadie es tóxico, nadie me obliga a escoger al ego, nadie es mi victimario, nadie me ha tratado injustamente, nadie me ha hecho nada, todo está en mi mente. En mi mente tengo dos opciones y puedo elegir libremente. Nuevamente como la última sección, vamos a buscar aquí. Esta última sección del libro de texto que se llama Elige de nuevo. Esta oración que sale en cursiva, que la he citado varias veces, parecerá fuerte, pero si la entendemos con la madurez que nos pide Jesús, va a ser algo muy aliviador, nos va a traer descanso. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Entonces va a parecer fuerte. Al parecer está haciendo real el infierno y uno dice, pero si el infierno no existe. Bueno, sí, no existe, pero nosotros creemos que existe. El pecado no existe, la culpa no existe, pero nosotros creemos muy profundamente que no existe. Estas son dos ideas que siempre pido que recordemos. La primera idea, y que tengamos muy presentes a la hora de estudiar un curso de milagros. La primera idea es la perfecta metafísica no dualista del curso que dice Dios es y nada más es. Solo el amor es real y todos somos el único hijo de Dios contenidos en su amor. No existe ningún peligro, no existe nada que nos pueda dañar. Solo la verdad es verdad. Esta es la primera idea. La segunda idea es, estoy muy, pero muy, muy convencido de que la separación es real y que soy pecador y que soy culpable y luego lo niego y lo proyecto, y proyecto, y proyecto, y proyecto culpa, y odio, y tengo pensamientos de ataque y de asesinato, y quiero matar a todo el mundo. Estoy tremendamente desquiciado. Si tenemos estas dos ideas presentes en cada momento, va a ser tremendamente útil y vamos a entender en cada momento a qué se refiere cada metáfora del curso. Vamos a abrir el libro en cualquier página, en cualquier línea, y la vamos a entender con toda calma y con toda gratitud. No existe nada más que el amor de Dios. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, esta famosa frase de la intro del texto. Y la segunda idea que tenemos que tener es, creo mucho en el ego, soy un fiel devoto y seguidor del Dios ego, y creo mucho en el pecado, y creo mucho en la culpa, y creo mucho en el victimismo. Estoy tremendamente sumergido en el pantano del especialismo. Esto no ha sido un pecado, no ha sido algo tremendo ni grave, pero mientras lo siga sustentando voy a sentir un dolor tan inmenso que luego lo voy a querer apaciguar con juguetes del mundo, y no me lo van a apaciguar y voy a sentir un vacío tan profundo en mi corazón que voy a querer llenarlo con relaciones especiales o con cosas del mundo y no van a llenar esa necesidad del amor de Dios. No, jamás van a llenar, nada de este mundo va a llenar ese vacío profundo, horrible y asqueroso que se siente. Por supuesto, una vez más, no es real. Si desde un comienzo tenemos en mente la idea de que nada parte del amor es verdad, nada parte de Dios es verdad, esto nos va a traer consuelo, pero tenemos que entender que es mucho lo que abarca el sistema de pensamiento del ego en nuestra mente. Abarca muchos ámbitos que nosotros queremos separar. En el fondo es una sola ilusión y el Espíritu Santo sabe que es una sola ilusión. Y por eso tiene una sola respuesta para todo. El perdón es la única respuesta para todos los conflictos en este mundo. Esto es lo que sabe Jesús, pero nosotros no lo sabemos aún. Nosotros todavía estamos estableciendo grados de dificultad en el milagro, en el perdón. Entonces, estas son las dos ideas nuevamente para repasar. No existe nada aparte del amor de Dios. Ya estamos a salvo y no ha pasado nada. Y la segunda idea es, creo mucho en el sistema de pensamiento del ego. Estoy muy sumergido en el especialismo, en la creencia de separación, en el miedo a un castigo y en el ataque, y en el victimismo. Estoy lleno de pensamientos de asesinato, de odio y de culpa. Nada de eso es real. Pero si yo no me sumerjo en ese pantano infernal para ver todo eso, jamás lo voy a poder deshacer. Y lo que Jesús nos pide es mirar atentamente nuestros pensamientos de odio,
de asesinato. Mira nuestros pensamientos maquiavélicos, macabros, ingeniosos, calculadores. Todos tenemos una estrategia tremendamente ingeniosa para hacernos quedar como la víctima y los tratados injustamente y hacer quedar de malos a nuestros hermanos. Es tremendamente ingeniosa esta estrategia. Parece muy, muy convincente. Esto es lo que tenemos que examinar. Mi ego me está mintiendo. Mi ego me dice que los demás son los malos. Mi ego me dice que realmente el sistema patriarcado es opresivo con las mujeres. Mi ego me dice que el gobierno, que el Estado y que el presidente son los malos, que no me quieren dar lo que me pertenece. Mi ego me dice que los Illuminatis, que los reptilianos, que no sé quién allá afuera. O si soy cristiano, me va a decir que el demonio, el diablo es el que me tiene así. Entonces, por todos lados tenemos pruebas y testigos tangibles para el ego, para demostrar que el ego tiene la razón. Entonces viene Jesús y nos dice, el ego no tiene la razón. Tú te inventaste todo un mundo para hacer quedar bien al ego y no al Hijo de Dios. Te inventaste todo un mundo para demostrar que tus caprichos de especialismo eran reales. Y ahora míralo, parece como si fuesen reales, no lo son. Tú te lo inventaste y puedes deshacerlo. Hay una línea textual donde Jesús nos dice, así como te inventaste al ego creyendo en él, puedes deshacerlo dejando de creer en él. Esto es lo único que nos pide Jesús. No le creas más a tu ego porque te miente, pero saca la deducción lógica por ti mismo, en lo que nos diría, examina cómo te sientes creyendo al ego. ¿Acaso tienes paz? ¿Acaso tienes paz con todo tu odio y todo tu victimismo? ¿Con tu sensación de ser tratado injusto? ¿O con tu culpa que subyace a todo ese odio? ¿Acaso puedes tener la paz que solo Dios te ha dado con los regalitos del ego? Entonces esto es lo que nos dice Jesús. No te sientas culpable por escoger los regalos de miedo, de culpa y victimismo del ego. No hagas de ello la gran cosa. No le infundas realidad porque no es real. Simplemente elige de nuevo. Esto es todo lo que nos pide. Elige de nuevo. Elígeme a mí. Esto es lo que nos dice Jesús. No vayas sin mí, no hagas nada sin mí, porque estoy aquí para ti. Dios nos dio un amigo y ese amigo jamás nos va a mentir. Podemos acudir a Él, al Espíritu Santo, todo el día y pasan 10 segundos y vuelvo a caer en el especialismo y vuelvo a pedirle ayuda a Jesús, al Espíritu Santo. No hay nada de malo. No es que Jesús sea una presencia ahí que se va a cansar, se va a agotar o me va a decir, ya pues córtala. Jamás. Lo único que me va a decir Jesús es, estoy aquí para ti noche y día. Pídeme ayuda, para eso estoy. Esa es mi función. Así que no nos debemos sentir avergonzados por nuestros pensamientos de odio, de especialismo. Simplemente no se los ocultemos a Jesús. Esto es todo lo que nos pide. Y Él nos va a enseñar a ver eso de otra manera, una manera en que el ego va a ser solo un chiste. Al final de todo el viaje, todos juntos nos vamos a reír en una sola risa tierna y vamos a decir, qué absurdo haber creído que me separé de mi padre o que pudo haber existido todo un universo de separación de tiempo y espacio y cuántas tonteras me inventé, no ha pasado nada. Sigo estando a salvo en el amor de mi padre. Voy a retomar algunas líneas del canto de la oración. Delante estuve citando la primera sección. El segundo capítulo del canto de la oración, esto creo que lo he citado antes, me habla sobre el perdón. Introducción. El perdón le da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados, y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él. Y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón
tiene un final, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual puedes ir, más allá del cual no puedes ir, ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. Está hablando del perdón. Puesto que esta clase es sobre la madurez espiritual es decidirme de una vez por todas, quiero perdonar. Tal vez no sé cómo, tal vez todavía tengo un dolor con mi mamá, con mi papá, con mi expareja, con quien sea. Quiero perdonar. Ya no quiero seguir victimizándome. Tampoco quiero dejar ahí en el olvido, en el muy oculto, en el profundo, mis rencores, mis dolores. Quiero sacar todo a la luz. Quiero limpiar toda mi mente, abrir todas las ventanas. Esta es la madurez espiritual, buscar minuciosamente hasta el último detalle de especialismo para erradicarlo, no con ataque, no con violencia, simplemente con la dulce sonrisa de Jesús que me dice, ese especialismo es una ilusión, no te lo tomes en serio, pero no lo sigas sustentando porque olvidarás el amor que tu Padre tiene por ti y el amor que tienes tú por tu Padre. Recuerda cuánto amas a todos tus hermanos. No puedo yo simplemente amar a alguien sin amar a los demás. Y no puedo yo odiar a alguien sin odiar a los demás. Si yo creo que amo a alguien y a los demás no, entonces no estoy amando a nadie. Sería amor especial y no tiene nada que ver con el amor de Dios o el amor divino. El amor de Dios no hace excepciones. Esto es lo que podría recordar cuando yo tenga un cierto rechazo con algún hermano. Incluso creo que soy muy espiritual y me da vergüenza aceptar que tengo este rechazo. Todo lo que nos pide Jesús es, mira, tienes rechazo, tienes intolerancia con esta situación, con esta relación, con este hermano. Jesús todo lo que nos pide es decir, que digamos, sí, tengo odio y secretamente le quiero asesinar a mi hermano, no es nada grave. No debemos subestimar el odio del ego. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Jesús que nos enseñe a perdonar, a amar tal como Dios ama a mi hermano. Pero en esto no tenemos que hacer excepciones. Recordemos, Dios no hace excepciones para amar a su único hijo. No es que ama a algunos y a otros no. Dios ni siquiera sabe que habemos muchos aquí. Dios conoce a un solo hijo. Y es así como Jesús nos pide amar al Cristo. Todos mis hermanos son el mismo. Y recordemos, puede ser el peor criminal de la historia, puede ser mi papá que me abandonó cuando era bebé, puede ser un dictador en la historia, puede ser quien sea, el presidente, alguien que sale en la tele, alguien que está en la cárcel, sea quien sea, no ha dejado de ser la santa creación de Dios. Dios no lo ha dejado de amar como su hermoso niño. Dios no ha dejado de amar a su hijo. Recordemos el título de uno de los libros de Gary Renard, su tercer libro, se llama El amor no ha olvidado a nadie. Tremendamente recomendable todo el trabajo de Gary Renard y sus maestros. El amor no ha olvidado a nadie, Dios no ha olvidado a nadie, Dios no ha dejado de amar a uno solo de sus hijos, porque Él conoce a un solo hijo. Y es así como nos pide a nosotros que amemos al Hijo, a toda la filiación, y asimismo amemos al Padre. Recordemos estos dos mandamientos que trajo Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que si uno se quedara con solo estas líneas de la Biblia, no necesitaría nada más. Por supuesto que necesario es útil profundizar mucho en observar todo el especialismo, toda la culpa y todo el odio. Pero si uno tiene esto en mente y este es nuestro propósito final, si uno tuviese como único propósito amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, tarde o temprano se daría cuenta que esto es solo un sueño y miraría por sobre el campo de batalla y sonreiría tiernamente. Y por ahora, un tiempo más, seguiría una vida normal, haciendo las cosas que tenga que hacer, pero en su mente no quedará otra cosa que el amor del Padre. Y finalmente, el último paso lo dará Dios. Y esa persona, ese hermano, despertará totalmente del sueño y recordará, jamás estuve ausente de mi Padre, Él nunca me abandonó, yo nunca lo abandoné, nunca me separé de mis hermanos. Seguimos siendo un solo hijo. Seguimos siendo uno con el Padre, no ha pasado nada. Así que el perdón es una de las mayores claves en la madurez espiritual. Si ya sé que tengo que perdonar y ya sé que me resisto a perdonar,
Bueno, como nos decía Kenneth Wapnick, un buen estudiante del curso es un mal estudiante que se ha perdonado a sí mismo. Sé que me cuesta perdonar, sé que tengo resistencia, sé que en realidad es fácil y yo no quiero. Todo lo que tengo que hacer es no hacer de ello algo tan grave, no hacer de mi resistencia algo tremendo, simplemente decir, sí, tengo resistencia y no la voy a justificar. Tampoco me voy a condenar, simplemente voy a aceptarla tal como es una defensa en contra de la verdad y la voy a abandonar. Y Jesús nos dice, elige de nuevo. Hermano mío, elige de nuevo. Esto es madurez espiritual, esto es de ser responsable, esto es ser un adulto espiritual. Elegir de nuevo, ahora. No importa cuánto tiempo estuve en el ego antes, ahora puedo volver a elegir, nada me detiene. Puedo soltar de una vez por todas todo mi victimismo, todo mi rencor, todo mi dolor, y una vez por todas dejar de huir del abrazo de Jesús, detenerme y dejar que me inunde el corazón esa infinita paz. Dejar que la bondad de Dios sea a través de mí hacia todos mis hermanos. Dejar que ese destello luminoso de paz sea a través de mí hacia todos mis hermanos. Cuando comprenda que el perdón me acerca a mi Padre y realmente me recuerda que ya soy uno con Él, no haré otra cosa que perdonar día y noche en cada momento. Venga lo que venga, no tengo otra cosa que hacer. Ser maduro espiritual es reconocer no tengo otra cosa que hacer que perdonar. No hay nada más que hacer que volver a elegir a Jesús en lugar del ego. No hay nada más que hacer. Ya no puedo justificar mi odio, no puedo victimizarme. Ya sé que no está justificado. Tampoco puedo atacarme ni juzgarme. No me queda otra salida que volver a elegir. No me queda otra salida que aceptar de una vez por todas las verdades de Jesús y acallar las mentiras de mi ego. Y nuevamente, no hacer la gran cosa del ego, no hacer algo terrible, algo tremendo de él, simplemente mirar con responsabilidad. Esto es ser maduro espiritual. Detenerme y decir, estoy eligiendo al ego. No tengo nada más que hacer que cambiar de maestro. Esto es todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tuve que hacer desde un principio, desde los comienzos del tiempo. Y ahora, esto es todo lo que tengo que hacer. ¿Para qué hacer otra cosa? ¿Para qué seguir diluyendo la situación, distrayéndome, buscando juguetes allá afuera? El único problema es la culpa inconsciente, ni siquiera es real. La única solución es perdonar, y puedo perdonar ahora. Y perdonar es hacerme a un lado y dejar que Jesús me enseñe a mirar a mis hermanos. No importa si yo creo que me cuesta ver inocencia en mi hermano, no soy yo el que tiene que enseñarse a sí mismo, es Jesús o el Espíritu Santo el que me va a enseñar. Mi única función es sentarme en el salón de clases y aprender respetuosa y honestamente, y darme cuenta que Jesús está a mi misma altura, representa al Hijo de Dios, y yo soy el Hijo de Dios. Estoy tremendamente loco, estoy chiflado, he olvidado toda la verdad, pero se me puede recordar, se me sirve en bandeja de plata ahora mismo. La puedo aceptar ahora mismo, no está demasiado lejos. El Espíritu Santo no es una voz que esté muy, muy arriba, inalcanzable, ya está en mi mente. Cuando yo quiera, puedo acallar mi victimismo, ser maduro, ser responsable y decir, muy bien, Jesús, acepto. Has venido miles de años esperando a que yo te acepte. Muy bien, yo me rindo, te acepto. Te acepto como mi maestro. El Espíritu Santo ha venido mucho tiempo esperando a que lo aceptemos como maestro. Y es todo lo que tenemos que hacer, no hacer nada sin Él. Cuando hablamos de ser responsables, estamos hablando solo en el nivel de la mente. No es que tengo que ser responsable con las deudas o con todas las cosas allá afuera. Por supuesto que sí, es útil no abandonar las responsabilidades en el mundo, pero cuando yo hablo de ser responsable me refiero a sentarme en la posición de tomador de decisiones en mi mente. El tomador de decisiones que elige a cada momento entre el ego y el Espíritu Santo. Cuando recuerdo que solo tengo dos opciones, y ya sé teóricamente, como estudiante del curso, que tengo solo dos opciones, pero yo insisto en decir que esto es muy grave. Incluso si quiero decir no, si yo sé que no hay grado de dificultad en el perdón y se me hace fácil perdonarlo, pero secretamente sigo con angustia o con un vacío o con ansiedad. Todo lo que tengo que hacer es no ocultar ese vacío. Hay una oportunidad más para profundizar, ver una capa más profunda. Es por esto que siempre recomiendo sospechar a cada momento cual detective de todo nuestro especialismo, no ocultarle nada a Jesús. Este será un camino muy rápido y pronto llegaremos a una paz muy estable, a una paz dichosa. Y finalmente el perdón será automático y despertaremos de todo el sueño. Nos recordaremos
que ya somos uno con el Padre, pero es necesario hacer este, podríamos decir, arduo trabajo de atención minuciosa, ir al detalle del detalle del detalle, del especialismo, del ego, del odio, del asesinato en nuestra mente. Hay mucho asesinato que estamos ocultando en nuestra mente. Por supuesto que no es real, es una ilusión, pero tenemos que verlo. Tal como nos dice el comienzo de la dinámica del ego, el no examinar las ilusiones es tu manera de protegerlas. Tenemos que darnos cuenta de que seguramente estamos protegiendo muchas ilusiones todavía. Todavía pensamos que sin el ego todo sería caótico. Recordemos esta línea. Cuando Jesús nos dice, tú crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Todavía le tenemos miedo a ese amor, todavía le tenemos mucha devoción al ego, a las ilusiones. Esto es todo lo que tenemos que hacer, detenernos, mirar honestamente, maduramente y tomar una decisión. Decir, esto ya no es lo que quiero, no me voy a condenar, no lo voy a justificar, no lo voy a ocultar. Esto ya no es lo que quiero. Ya no quiero el miedo, ya no quiero la culpa, ya no quiero el odio, ya no quiero el victimismo. No me ha traído paz. Ya no quiero los regalos del ego. Ahora quiero los regalos de mi Padre. Y los puedo aceptar en cualquier momento dado. Hoy mismo podría aceptar todos los regalos de mi Padre y compartirlos con mis hermanos. Y el regalo que me da mi Padre es el perdón. Es el recuerdo de que no ha pasado nada. Y cuando despierte, después de haberlo perdonado todo, voy a darme cuenta de que Dios ya me lo había dado todo de un principio y para siempre, más allá de toda ilusión de tiempo, en un estado que todavía no nos podemos explicar, no nos podemos imaginar cómo es el cielo, pero al menos sabemos que es algo mucho más maravilloso que todo lo que podamos experimentar en este sueño. Así que todo lo que se nos pide es seguir una vida normal, esto ya lo sabemos con sentido común, pero perdonar, no dejar escapar ninguna oportunidad de perdón para practicar el auto perdón. Recordamos que perdonar a mis hermanos es perdonarme a mí. Así que la madurez espiritual es callarme, dejar de escuchar al ego, no hacerle caso. Y si mi ego me dice que soy culpable, no hacerle caso. Y si me dice que tengo que tener odio y sentirme tratado injustamente, no hacerle caso. El ego siempre me va a mentir. Kenneth Wapnick sugería, no le des otra oportunidad al ego. El ego no va a cambiar, abandónalo. Dale una oportunidad a Jesús. Él sí te dice la verdad. Y esto no es con odio, con rechazo ni ataque hacia el ego. Es simplemente darme cuenta que el ego es una mentira, es una ilusión, es una idea falsa. Una idea falsa jamás me va a decir la verdad. Representa la separación. Y la separación no es verdad. La unidad de Dios sí es verdad. Es por esto que se nos pide que escuchemos una sola voz, solo al Espíritu Santo. Y ya lo sabemos. Entonces, es como esta línea que sí, que la he citado muchas veces y como he comentado, la vamos a ir entendiendo cada vez más profundamente, que es de la simplicidad de la salvación, capítulo 31, primera sección. Qué simple es la salvación, cada vez va a ser más simple, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que teníamos que hacer es esto. Voy a silenciar los micros por mientras. Si alguien necesita hablar, puede activarlo. Y con esto ya vamos a ir terminando. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Aquí es donde Jesús nos pide que seamos maduros en nuestro camino espiritual, maduros como estudiantes o como maestros de Dios. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer por si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Esta última pregunta es la que nos lleva a hacernos responsables y madurar. Dejar los juguetes de lado, los juguetes de niño, de especialismo, de odio y de victimización y de culpa.
¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Este curso es tremendamente sencillo. De hecho, luego nos dice que este curso está enfocado solo en enseñar lo que es tremendamente obvio y evidente. Esto es todo lo que enseña. No enseña algo tremendamente difícil de entender. Todo lo que enseña es el Hijo de Dios no ha cometido pecado, no se ha separado de su Padre. Todos somos el Hijo de Dios y todos somos inocentes. Esto no es difícil de entender, pero le tenemos mucho miedo y mucha resistencia. Esto es lo que pretende Jesús que entendamos. Le tienes mucha resistencia a la simple verdad. La simplicidad de la salvación tú no la quieres. Observa eso y perdónate por eso. No te sientas culpable y no hagas algo tremendo, pero vuelve a elegir lo más pronto posible. Y bueno, con esto ya terminamos. Nos veremos una próxima clase.